Mi esposo me pidió el divorcio para casarse con mi hermana, y 4 años después descubrí que estaba embarazada y él dijo que el hijo no era suyo. Roberto y yo llevábamos 5 años de matrimonio cuando un día, sin previo aviso, me entregó los papeles del divorcio. «Lo nuestro se acabó, Carmen», dijo sin titubear, con la misma frialdad con la que discutía negocios. Traté de entender qué estaba pasando, pero la respuesta llegó en forma de una noticia que corrió como la pólvora. Roberto se iba a casar con Isabela, mi hermana menor. Isabela siempre fue el alma de las reuniones, la favorita de la familia, pero jamás imaginé que traicionaría de esa forma. No podía creer que el hombre al que amaba había decidido reemplazarme por mi propia hermana. Si quieres seguir con esta historia y otras similares, no olvides suscribirte al canal. Firmé los papeles de divorcio con el corazón roto, sintiendo cómo mi vida se desmoronaba. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor, lágrimas y noches en vela preguntándome en qué momento mi mundo había cambiado tanto. Mientras Roberto e Isabela planeaban su boda, yo intentaba recomponer las piezas de mi vida y recuperar algo de la dignidad que me quedaba. Las reuniones familiares se convirtieron en una tortura, con mis padres tratando de mantener la paz y yo obligada a soportar las miradas incómodas. Mi hermana lucía feliz y Roberto, frío y distante, actuaba como si yo nunca hubiera existido en su vida. La boda llegó y pasó como un huracán. No fui invitada, pero las fotos y comentarios no tardaron en aparecer en las redes sociales. Verlos juntos me desgarró, y fue entonces cuando decidí que era hora de cortar cualquier lazo con ellos. Comencé a enfocarme en mí misma, intentando sanar las heridas y buscar un nuevo propósito. Pero la vida tenía otros planes para mí. Unos meses después, empecé a sentirme extraña, náuseas, cansancio constante y un dolor persistente en el pecho. Una prueba de embarazo confirmó lo que mi intuición ya sabía. Estaba esperando un hijo de Roberto. La noticia me dejó paralizada, pero a la vez sentí una chispa de esperanza. Quizás, pensé, Roberto merecía saberlo, aunque no esperara una reconciliación. Cuando lo enfrenté, su reacción fue tan gélida como un iceberg. «Eso es imposible, Carmen», afirmó con los dientes apretados. Me hice una vasectomía. Mi mente giraba en círculos. Yo sabía que él era el único hombre con el que había estado, pero su desconfianza era como un golpe en el estómago. Las explicaciones que intenté dar se estrellaron contra la pared de su indiferencia. Roberto se marchó sin darme la oportunidad de decir más, y esa fue la última vez que lo vi durante mucho tiempo. Mientras mi vientre crecía, me enfrenté a la dura realidad de criar a un hijo sola. Las miradas y los comentarios de la gente me pesaban como una losa, pero decidí que debía ser fuerte, no solo por mí, sino por la vida que llevaba dentro. Alejandro, como decidí llamarlo, llegó al mundo en medio de lágrimas de felicidad y miedo, y aunque en su carita podía ver los rasgos de Roberto, juré protegerlo de toda la amargura de mi pasado. Un día, cuando Alejandro cumplía 1 año, asistí a un evento social donde conocí a Javier, un empresario reconocido y, para sorpresa de muchos, el rival más acérrimo de Roberto en el mundo de los negocios. Al principio, nuestras conversaciones eran breves y educadas, pero poco a poco, Javier mostró un interés genuino en mi historia y en Alejandro. Había en él algo que inspiraba confianza, y poco a poco nos fuimos acercando. Javier tenía fama de ser implacable, pero conmigo y con mi hijo se mostraba cariñoso y protector. Con el tiempo, Javier y yo comenzamos una relación que, al principio, provocó rumores y comentarios malintencionados, pero él no se dejó amedrentar. Fue él quien le enseñó a Alejandro sus primeras palabras y quien lo llevaba al parque para jugar al fútbol. Veía en sus ojos un amor sincero, el que Roberto nunca había mostrado. Suscribirte al canal para más historias como esta, llenas de giros y emociones inesperadas. Nuestra vida se volvió un remanso de paz,
una que nunca imaginé posible tras el caos de mi pasado. El destino, sin embargo, tenía otro encuentro preparado. 4 años después del divorcio, asistí a una gala benéfica con Javier y Alejandro. Entre los invitados, reconocí a Roberto e Isabela. La sorpresa en sus rostros cuando vieron a Alejandro fue evidente. Roberto se quedó petrificado, sus ojos clavados en el niño que corría hacia Javier llamándolo papá. La escena era un golpe directo a su orgullo, y aunque intentó disimular, vi la furia en su mirada. Isabela, en cambio, bajó la vista, incómoda. Roberto no tardó en acercarse, su voz llena de una mezcla de incredulidad y rabia. «Carmen, necesitamos hablar». Antes de que pudiera responder, Javier se acercó y colocó una mano en mi hombro. «No hay nada que hablar, Roberto», dijo con voz firme. Roberto apretó los puños, incapaz de contener su frustración. «Ese niño es mío, ¿verdad?», susurró, incapaz de apartar la vista de Alejandro. Sonreí con una calma que no sabía que poseía. «Tú decidiste no creer en mí cuando era importante. Ahora es tarde». Respiré hondo y lo miré con la determinación que había adquirido con los años. «Roberto, tuviste la oportunidad de ser parte de su vida y la rechazaste. No puedes aparecer ahora, cuando ya es demasiado tarde, y esperar que todo se arregle». Sus ojos se llenaron de lágrimas, una imagen que jamás pensé ver en él, pero en lugar de conmoverme, solo me hizo sentir más segura de mi decisión. Había pasado demasiado tiempo tratando de sanar, y no permitiría que volviera a ponerme en una posición de vulnerabilidad. Javier llegó en ese momento, y al ver a Roberto, su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y protección. «¿Hay algún problema?», preguntó, colocándose a mi lado. Roberto bajó la vista, derrotado. «No, ya me iba», murmuró, levantándose con esfuerzo. Cuando cruzó la puerta, supe que era la última vez que intentaría acercarse. Había perdido no solo a su hijo, sino también cualquier atisbo de respeto que alguna vez pude haberle tenido. Cerré la puerta con la certeza de que ese capítulo estaba finalmente terminado. Con el tiempo, los rumores sobre Roberto e Isabela se intensificaron. La empresa de Roberto se declaró en quiebra y sus antiguos aliados se convirtieron en sus peores enemigos. Isabela, que había disfrutado de la atención y el estatus, se quedó sola cuando todo se vino abajo. Las puertas que antes se le abrían con facilidad ahora se cerraban sin miramientos. Su brillo se apagó, y la vida de lujos a la que estaba acostumbrada se desmoronó como un castillo de naipes. Ya no había más galas ni reuniones exclusivas, solo un vacío interminable. Mientras tanto, nuestra familia prosperaba. Javier me propuso matrimonio, y la ceremonia fue pequeña y llena de amor, rodeados de las pocas personas que realmente importaban. Alejandro fue nuestro pequeño portador de anillos, y su sonrisa iluminó todo el día. Cada momento que compartíamos me recordaba lo lejos que había llegado y cuánto había crecido desde aquel oscuro momento en que firmé los papeles de divorcio. La vida que había construido junto a Javier era el hogar que siempre había deseado para mí y para Alejandro. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, Alejandro me preguntó: «Mamá, ¿por qué no tengo otro papá?». Lo miré con ternura y le respondí: «Porque el destino nos dio el mejor papá que pudo encontrar». Javier, que había escuchado la pregunta, se agachó y abrazó a Alejandro con fuerza. «Y no cambiaría nada de eso», añadió con una sonrisa. Sentí cómo mi corazón se llenaba de gratitud y felicidad. Todo el dolor del pasado se había transformado en una fuerza que me permitió encontrar una vida plena y llena de amor. Los meses pasaron y las noticias de Roberto e Isabela dejaron de circular. Las personas que alguna vez fueron parte de su mundo los olvidaron rápidamente y la vida siguió sin ellos. Un día recibí una carta sin remitente. Al abrirla, reconocí la letra de Roberto. En la carta hablaba de su arrepentimiento,
de cómo había perdido todo por su ambición y orgullo. Pedía perdón y suplicaba una última oportunidad de redención, aunque fuera solo para saber que Alejandro estaba bien. Leí la carta en silencio, sin emoción. Ya no era la mujer rota que había llorado por él. Guardé la carta en un cajón y no pensé en responder. No sentía odio ni rencor, solo indiferencia. Mi vida ya no giraba en torno a Roberto ni a su traición. Había encontrado la paz en mi nuevo hogar, en los brazos de Javier y en la risa de Alejandro. Esa era mi verdadera victoria. Vivir sin la sombra de mi pasado y sin el peso de las decisiones de otros sobre mis hombros. La vida me había dado la oportunidad de empezar de nuevo y la había aprovechado al máximo. Ya no necesitaba nada más para ser feliz. Un día, mientras Alejandro y yo pintábamos en la galería, él me miró y dijo: «Mamá, este es el mejor día de todos». Lo abracé y supe que esas palabras eran la confirmación de que todo había valido la pena. El amor y la paz que sentía en ese momento eran mi justicia, mucho más dulce que cualquier venganza. Javier llegó poco después y se unió a nosotros, riendo y ensuciándose las manos con pintura junto a Alejandro. La vida era simple y perfecta, y cada día era un recordatorio de que había hecho lo correcto. Miré a Javier y a Alejandro y sentí una calma que nunca antes había experimentado. No había más secretos, no había más sombras. Mi hogar estaba lleno de luz y de amor, y eso era todo lo que necesitaba. Había dejado atrás el papel de víctima y me había convertido en la autora de mi propia historia. La carta de Roberto quedó olvidada en un cajón, como un vestigio de un pasado que ya no tenía poder sobre mí. No era necesario buscar venganza, porque la verdadera victoria era la felicidad que había construido con mis propias manos. Esa noche, mientras observaba a Javier y a Alejandro dormidos, pensé en lo lejos que había llegado. Ya no había dolor ni resentimiento, solo gratitud por el camino recorrido. La vida me había enseñado que, a veces, lo que parece el final es solo el comienzo de algo mejor. Y mientras el sonido de la risa de Alejandro llenaba nuestra casa, supe que había encontrado mi final feliz. Un final donde la paz y el amor eran mi mayor triunfo. Suscríbete al canal para más historias de superación y amor que muestran que siempre hay luz al final del túnel.